Capítulo 11. Que el cosmos no es otra cosa que inteligencia. Tras escuchar la excelente historia de Gemachuda, Bhargava, confundido, preguntó: Maestro, lo que tú me has mostrado como una maravillosa enseñanza me parece contrario a la experiencia de todo el mundo desde cualquier punto de vista. ¿Cómo se puede decir que este magnífico e indudable universo no sea nada más que algo tan tenue como la conciencia, que no podemos ver y que tan solo inferimos? Esa pura inteligencia privada de cualquier objeto conocido es inimaginable y no me parece legítimo postularla. Con semejante base, el resto tampoco puede quedarme claro. Te ruego que seas tan amable de explicarme esto de manera que pueda entenderlo. Dattatreya respondió: Te diré dónde está la verdad del mundo objetivo. Lo que es visto no es nada en absoluto salvo la visión. Te daré una prueba de esta afirmación. Escúchame atentamente. Todo lo que es visto tiene un origen y por lo tanto ha de tener una causa previa. Pero ¿qué entendemos por origen sino que la cosa aparezca de nuevo? El mundo está cambiando a cada instante y su apariencia es nueva en todo momento, luego nace en todo momento. Algunos dicen que el universo nace y se actualiza permanentemente en cada instante. Otros pueden rebatir esto diciendo que la afirmación puede ser cierta para un objeto específico o serie de objetos, pero no para el mundo entendido como el agregado de todo lo que vemos. Los seguidores de la escuela Vijñana contestan de este modo. Nota 10. Los fenómenos externos son sólo proyecciones momentáneas que rememoran un vínculo continuo, que es precisamente el sujeto, y todas las acciones se basan en tales proyecciones. Pero el intelecto que ordena el espacio, el tiempo y los fenómenos sigue siendo infinito y eterno en todo momento y en cada aparición, y ellos lo llaman justamente Vijñana. Otros dicen que el universo es un agregado de materia móvil o inmóvil, y la dividen en elementos o de otras maneras según sea su opinión sobre lo permanente o impermanente, pero nada de esto sirve para probar la existencia del mundo. Nota 10. Vijñana, conocimiento directo. Fin de nota 10. Sin embargo, todos convienen en que el universo ha tenido un origen. ¿Qué razón hay para decir que las creaciones momentáneas son eternas e infinitas? Nada de eso cambia su naturaleza momentánea y poco importa que se vista de gala a un condenado si el verdugo lo va a ejecutar dentro de un instante. Decir con todo que la creación se debe a la naturaleza accidental sólo consigue retorcer los argumentos sin que se resuelva nada. Los nihilistas charvacas argumentan que existen efectos que no se pueden retrotraer a sus causas eficientes, luego que hay ocurrencias sin causas que los antecedan. Igual que una causa no siempre tiene por qué producir un suceso, tampoco un suceso tiene por qué contar siempre con causas. Y de esto se seguiría que el mundo es meramente un accidente. Si una cosa puede aparecer sin causa, ya no tiene por qué haber relación entre causa y efecto, y así tampoco puede haber armonía en el mundo. El trabajo de un alfarero puede producir tejidos y vestidos, y el del tejedor jarras y ollas de barro, lo que ciertamente es absurdo. La interdependencia de causa y efecto se establece por su secuencia lógica y queda probada por su papel indudable en la vida práctica. ¿Cómo puede todo un universo ser un accidente? Rastreando las causas a partir de los efectos, se llega a deducir causas allí donde no es obvio.
Esto es una práctica universal. Cada ocurrencia ha de tener una causa para ella. Esta es la regla. Incluso si la causa no es obvia, debemos inferirla, pues de otro modo las actividades del mundo serían para nada, lo que también resulta absurdo. Se llega entonces a la conclusión de que cualquier suceso es un producto de cierta condición o condiciones, y esto permite a los hombres emprender trabajos útiles y con un propósito. Así son las cosas en la práctica. Por tanto, la teoría de la creación accidental es inasumible. Nadie que la predique será capaz de actuar conforme a ella. Los atomistas parten como premisa de una causa material para la creación y le dan el nombre de átomos imponderables. Según ellos, los átomos imponderables producen el mundo tangible, que no existía antes de la creación ni existirá después de la disolución. Para ellos, la existencia de cualquier cosa antes o después es algo tan imaginario como el cuerno de una liebre. ¿Cómo puede la misma cosa ser verdad unas veces y falsa otras? Si los átomos primarios son imponderables, sin magnitud, evolución ni cualidades, y sin embargo son permanentes, ¿cómo pueden dar lugar a los objetos del mundo dotados de cantidad y cualidad? Nota 11. Nota 11. Objeción que sigue tan vigente como siempre ante las descripciones de la ciencia moderna en términos de átomos. Fin de nota 11. ¿Cómo puede la misma cosa ser oscura y brillante al mismo tiempo? La teoría entera tiene un fondo equívoco, cuando no contradictorio, como si uno quisiera comerse un pastel y conservarlo a la vez. ¿Cómo esos átomos primordiales empezaron a unirse para producir grupos biatómicos, triatómicos y todo lo demás? ¿Es que se pusieron de acuerdo entre ellos? Claro que se supone que son insensibles. ¿O es que fue la voluntad de Dios? Entonces no se sabe para qué necesitamos los átomos, y además ya se ha indicado antes que la obra de Dios en ningún caso podría compararse a la de un artesano o un alfarero con su arcilla. Tampoco ayuda mucho decir que los insensibles átomos de materia comenzaron la creación cuando se rompió el equilibrio de las tres cualidades, sattva, rayas y tamas. Nota 12. Pero, ¿qué es lo que ocasiona los cambios en el estado de equilibrio? El cambio no es posible sin una causa inteligente. Luego, ninguno de los sistemas puede dar una respuesta satisfactoria y última de eso que llamamos creación. Solo nos quedan las escrituras para guiarnos en la comprensión de estas preguntas trascendentales. El resto carecen de autoridad debido a las limitaciones humanas, la ausencia de pruebas concluyentes y el repetido fracaso de los intentos por ignorar a Dios. Nota 12. Las tres gunas en la escala del mundo condicionado, desde la inercia y oscuridad total, límite de tamas, hasta el más luminoso equilibrio, límite de la actividad por la pureza de sattva, pasando por todos los grados aparentes del movimiento. Fin de nota 12. El universo ha de tener un creador y debe ser un principio inteligente, pero no puede parecerse a ningún tipo de agente conocido debido a la inmensidad y consonancia de la creación. Su poder está más allá del entendimiento y la única fuente que lo trata con autoridad son las Escrituras. Ellas nos hablan de un creador único, el Señor anterior a la creación y completamente independiente de ella. Él creó el universo con su propio poder. Este universo es, en su totalidad y en todos sus aspectos, una representación proyectada en la pantalla de su propio ser como soporte, igual que el mundo del sueño para la conciencia individual. El individuo
abarca su propia creación con su yo, y lo mismo hace el Señor con todo el universo. Del mismo modo que el soñador no debe confundirse con el sueño, tampoco ha de confundirse al Señor con la creación, pues igual que el hombre sobrevive cuando su sueño ha terminado, el Señor permanece tras la disolución de su creación. O también, lo mismo que tú continúas siendo por siempre conciencia pura más allá del cuerpo, el Señor sigue siendo una conciencia ilimitada más allá del universo. ¿No es acaso sólo una proyección hecha por Él sobre Él, por sí y sobre sí? No puede haber realmente otra cosa que la conciencia. Dime de algún lugar donde no haya conciencia cuando no hay nada más allá. ¿O es que puede alguien probar que haya algo fuera de ella? La conciencia no es algo que se pueda ignorar. Esta conciencia es, sin más, la única existencia, abarca todo el universo y es perfecta y sin partes. Igual que no puede haber olas independientemente del océano, ni luz del día sin el sol, tampoco el universo puede concebirse sin la conciencia. El Dios Supremo mismo es la personificación de la pura conciencia. Este entero universo, con todo lo móvil e inmóvil, surge, se mantiene y se disuelve en él. Esta es la conclusión final de los Vedas. Las Escrituras son la única guía por la que uno puede acercarse a las cuestiones metafísicas. Puesto que las Escrituras tienen su origen en el Señor omnisciente, ellas son partícipes de su omnisciencia. El ser mencionado en ellas existe eternamente incluso antes del nacimiento del universo. Su creación carece de auxilio externo o material. Por tanto, Dios es supremo, perfecto, puro e independiente. La creación no es un objeto aparte, es una representación en la misma trama de la suprema conciencia, pues no puede haber nada más allá de la perfección. Nuestra imaginación y nuestras representaciones teóricas jamás podrán equipararse con la otra representación que les sirve de base. El universo ha tenido lugar sólo como imagen en la superficie del espejo del absoluto. Esta conclusión es acorde con los hechos. La creación es como el truco de un mago, como una ciudad nacida de la imaginación divina. Para Surama, tú ya sabes cómo son las creaciones de la fantasía, llenas de gente, vida, trabajo y todo lo demás, las dudas, las pruebas, las discusiones y las conclusiones. Y todo no son más que imaginaciones, surgiendo y hundiéndose en la mente. Lo mismo que estos castillos en el aire son productos imaginarios de los hombres, es la creación un producto de la mente de Shiva. Shiva es la conciencia absoluta sin forma alguna. Sri Tripura es la potencia y la testigo del conjunto. Ese ser existe completo e indiviso. El tiempo y el espacio son factores de división en el mundo. De estos, el espacio se refiere a la localización de los objetos y el tiempo a la sucesión de acontecimientos. El tiempo y el espacio son ellos mismos proyecciones de la conciencia. ¿Cómo podrían ellos destruir su propia base y continuar siendo todavía lo que son? ¿Puedes mostrarme un momento o lugar que no esté atravesado de conciencia? ¿No está en tu conciencia cuando tú hablas de ello? La existencia de hecho de las cosas es sólo su percepción de las mismas y nada más. Esa percepción pertenece a la conciencia tan solo,
pues sólo aquello que contiene su propia luz cuenta. Los objetos no son así, pues su existencia depende de la percepción por los seres conscientes. La conciencia brilla por sí, no así los objetos que dependen de los seres conscientes para ser conocidos. Tú todavía puedes aducir que los objetos existen incluso si no son percibidos por nosotros. Pero escucha, no hay consistencia en el mundo en relación con la existencia o no existencia de las cosas. La cognición es el único factor determinante. Del mismo modo que los reflejos no tienen una sustancia propia fuera del espejo, tampoco las cosas del mundo tienen sustancia fuera de la cognición que la inteligencia permite. Que tú puedas detallar las cosas y tocarlas no quita para que sigan siendo simples percepciones. Esas cualidades de las imágenes reflejadas dependen de la calidad de la superficie reflectante, y así podemos ver con una cierta claridad en aguas quietas o en una superficie bien pulida. Creo que esos espejos son algo insensible y para nada independiente, mientras que la conciencia es siempre pura y libre, sin que necesite objetos externos para crear imágenes. Los espejos ordinarios pueden distorsionarse o empañarse con el movimiento o la suciedad, mientras que para la conciencia no hay nada ajeno que pueda deteriorarlo, permaneciendo siempre sola e indivisa y siendo exclusivo su reflejo. Las cosas creadas no tienen luz propia y son iluminadas por la cognición de otro, y la cognición de las cosas implica su imagen en nuestra inteligencia. Son sólo imágenes, igual que la entera creación, que, no teniendo luz propia, ni siendo consciente de sí misma, es un hecho de nuestra percepción. De modo que yo digo que el universo no es más que una imagen en nuestra conciencia. La conciencia esplende aún con la formación de imágenes en ella. Aún intangible, persiste y no falla. Lo mismo que las imágenes en un espejo no existen independientemente de él, las creaciones de la conciencia no existen fuera de ella. Los objetos son necesarios para producir imágenes en el espejo, pero con todo no son necesarios para la conciencia porque ésta existe por sí misma y sin causa. Oh Parasurama, reconoce cómo las fantasías y alucinaciones se crean vívidamente en la mente incluso en ausencia de cualquier realidad que las apoye. ¿Cómo es que ocurre eso? La facultad imaginativa en la mente asume el lugar y existencia de los objetos. Cuando esa imaginación es profunda, adopta la forma de una creación. Pero la conciencia sigue siendo pura y sin tacha si prescindimos de la propia imaginación. Así, puedes concebir cómo la conciencia ya era absoluta y pura antes de la creación y cómo la peculiar cualidad creadora de su voluntad dio lugar a esta imagen del mundo en ella. Pues el mundo no es nada sino una imagen proyectada en el soporte de la conciencia, que difiere de las representaciones mentales ordinarias por su larga duración, lo que a su vez se debe a la fuerza de voluntad para producir los fenómenos. El universo aparece como efectivo, material y perfecto porque la voluntad que despliega su creación es independiente y perfecta, mientras que las concepciones humanas son más o menos volátiles de acuerdo con la firmeza de la voluntad que anida en ellas. Estas limitaciones ordinarias pueden superarse hasta cierto punto con el uso de encantamientos, hierbas, gemas y talismanes, y de modo mucho más genuino cuando se establece un flujo ininterrumpido de la conciencia del yo. Con la ayuda del yoga, Rama, tú puedes observar
la creación manifestada por tu propia voluntad, igual que las alucinaciones provocadas por un mago. Los objetos del mundo se pueden usar y manejar, pero también puede ocurrir eso con las creaciones mentales de un sueño. Las creaciones de un mago son sólo transitorias, mientras que las del yogi pueden ser permanentes, pero ambas son externas a su creador, mientras que la creación divina no puede separarse de la omnipresencia de su creador. Puesto que el Señor de la conciencia es infinito, la creación sólo puede persistir en él, y lo demás son fantasías. Dado que el universo es sólo una proyección sobre el espejo de la conciencia y por la conciencia, su carácter irreal sólo se hace transparente para la propia conciencia que lo investiga, y de ninguna otra forma. La verdad no puede cambiar de naturaleza, mientras que lo ilusorio cambia sin descanso. Y no tienes más que ver cuán cambiante es la naturaleza del mundo. Distingue entre la verdad sin cambios y las mudanzas de la ilusión y examina este mundo compuesto de ambos factores, fenómenos cambiantes y conciencia subjetiva sin cambios. Si lo ves claramente, no podrás evitar la comparación con un espejo, inmutable y con luz propia, y las cambiantes imágenes que podrían aparecer en él. El mundo no resiste la investigación debido a su naturaleza cambiante e irreal. La penetrante visión nocturna del búho resulta deslumbrada y cegada por la luz del sol, y de modo semejante el mundo se despliega en toda su gloria ante la ignorancia, pero desaparece ante un detenido análisis. Lo que es suculenta comida para los animales que viven de la descomposición es puro veneno para otros. Lo que es una cosa para yogis y seres realizados es algo completamente distinto para otros. Lo que es una larga distancia en un medio de transporte puede ser muy breve por otros medios. Los grandes espacios que se reflejan en un espejo están todos en él, y con todo son irreales. De este modo, la investigación se diluye por sí misma. La investigación y el objeto investigado se diluyen en el único factor constante que subyace a ambos, y que es la conciencia. Sólo ella permanece. Lo que esplende en su propio ser, esa es la conciencia absoluta y sin atributos. El universo sólo puede ser el sí mismo, pues nada existe fuera de él. Capítulo 12. La apariencia de realidad del universo depende de la firmeza de la voluntad de quien lo contempla. Parasurama, por más que escuchara atentamente a Dattatreya, no salía de su perplejidad y preguntó: «Oh Señor, lo que me has dicho hasta aquí del universo debe ser verdad, pero aún así, ¿cómo es que me parece real a mí y a otros muchos que sin duda son sagaces e inteligentes? ¿Por qué me sigue pareciendo real por más que te oiga decir lo contrario? Demuéstrame, por favor, su irrealidad y disipa así mi ilusión». Dattatreya se dispuso a explicar la causa de la ilusión que induce a creer en la realidad del mundo. «Escúchame, Parasurama. La ilusión es tan inmemorial como la profundamente arraigada ignorancia que confunde una cosa con otra. Contempla cómo el sí mismo ha sido ignorado y se ha venido a identificar el cuerpo con el sí mismo. Compara este pobre cuerpo hecho de carne y hueso con la pura y libre inteligencia. Hasta este torpe y denso cuerpo es confundido con la cristalina conciencia sin más razón que el hábito irreflexivo. Del mismo modo se toma una y otra vez al universo por real,
hasta el punto en que llega a aparecer como efectivamente real. Solo cambiando tu punto de vista puedes remediarlo. El mundo llega a ser para cada uno aquello que se ha acostumbrado a pensar. Esto lo llega a comprender a la perfección el yogi tras la larga contemplación de su objeto. Te lo ilustraré con una vieja historia. En un país de Banga existe una ciudad santa llamada Sundara, en la que vivió una vez el rey Susena, famoso por su sabiduría. Su hermano más joven, Mahasena, era su más leal y cumplido servidor. El rey gobernó el reino tan bien que todos sus súbditos lo amaban. Llegó a realizar el supremo sacrificio de las Vameda. Nota 13. Los más valientes príncipes de todos los reinos siguieron al caballo con grandes ejércitos. Su carrera no encontró obstáculos hasta que alcanzaron las riberas del río Irauadi. Estaban tan eufóricos que pasaron al lado del augusto sabio Gana sin tan siquiera saludarlo. El hijo de Gana lo tomó como un insulto y se exasperó. Atrapó al caballo destinado al sacrificio y combatió con los héroes que lo custodiaban. Lo rodearon completamente, pero ni entre todos pudieron impedir que llegara con el caballo hasta el monte Ganda, tras lo que no les quedó otra alternativa que batir la montaña. El hijo del sabio apareció de pronto con un enorme ejército, combatió a sus enemigos y los derrotó destruyendo a las legiones de Susena. Tomó muchos prisioneros de guerra, incluyendo a los príncipes, y volvió al monte. Los pocos que escaparon fueron a Susena y le contaron todo lo ocurrido. Nota 13. Ashvamedha, el sacrificio ritual del caballo que era la consumación de la supremacía de un rey entre los reyes. Fin de nota 13. Susena no salía de su asombro y le dijo a Mahasena: «Hermano, ve a donde está Gana. Recuerda que los que hacen grandes austeridades son terriblemente poderosos y no pueden ser conquistados ni por los mismos dioses. Tendrás que complacerle si queremos que nos permita recuperar a los príncipes y al caballo a tiempo para realizar el sacrificio en la fecha prescrita». El orgullo ante los sabios siempre resulta humillado. Si se encolerizan, son capaces de reducir el mundo a cenizas. Así que deberás acercarte a él con el mayor de los respetos si queremos conseguir nuestro objetivo. Mahasena obedeció inmediatamente y fue en su búsqueda. Llegó a la ermita de Gana y lo encontró sentado tan firmemente como una roca, con sus sentidos, mente e intelecto totalmente controlados. El sabio, que se encontraba inmerso en el ser, tenía la solemnidad de un mar en calma absoluta. Mahasena se postró espontáneamente ante el sabio y comenzó a cantar sus alabanzas, y estuvo reverenciándolo así durante 3 días. El hijo del sabio, que había estado observando complacido al visitante, fue hacia él y le dijo: «Estoy satisfecho con el respeto que has mostrado por mi padre. Dime qué puedo hacer por ti y lo cumpliré sin demora. Soy el hijo del gran Gana, el eremita sin par. Escúchame, príncipe. No es este el mejor momento para que mi padre se dedique a hablar. Ahora mismo está en Kevala Nirvikalpa Samadhi». Nota 14. Y puedes suponer que no regresará antes de 12 años. Ya lleva así 5, luego le deben quedar todavía otros 7 por delante. Así que lo mejor es que me digas a mí lo que quieres de él y yo lo haré para ti. Tampoco me subestimes y pienses que solo soy un joven testarudo indigno de su padre. No hay nada imposible para los yogis que cumplen sus austeridades. Nota 14. Kevala Nirvikalpa Samadhi.
un grado extremo de alejamiento del cuerpo y sus condicionamientos dentro de las cambiantes clasificaciones de la literatura india para los tipos de unión o éxtasis. Fin de nota 14. Tras escucharlo, Mahaséna, que era un hombre sensato, lo saludó con las manos unidas y le dijo: «Oh hijo de un gran sabio, si tú quieres satisfacer mi deseo, yo quiero hacer una breve petición a tu sabio padre cuando él vuelva de su samadhi. Ten la gentileza de ayudarme a ello si te place». El hijo del sabio replicó: «Rey, tu petición es difícil de cumplir, pero puesto que te lo he prometido, no puedo faltar a mi palabra. Ahora te pido que esperes una hora y observes el poder del yoga. Ya ves, mi padre se encuentra en una calma que está más allá de todo. ¿Quién podría sacarlo de su estado por medios externos? Pero espera un momento y observa. Voy a conseguirlo de inmediato gracias a las sutilezas del yoga». Dicho esto, se sentó, se retiró de sus sentidos y acompasó su inspiración y expiración hasta detenerla por completo. De este modo pudo entrar en la mente del sabio y tras trabar contacto con ella, volvió a su propio cuerpo. El sabio volvió de inmediato al mundo externo y se encontró con Mahaséna frente a él, postrándose y alabándole. Se detuvo por un momento y concentró todo su poder en ver lo que había detrás de esa curiosa situación. Luego se dirigió a su hijo con ánimo ligero y jovial: «Muchacho, no vuelvas a repetir lo que hiciste. La ira destruye el valor de todas las austeridades. Las austeridades solo son posibles y progresan gracias a que el rey protege a los yogis. Interferir con un sacrificio siempre es censurable y la gente de bien no debe admitirlo. Sé un buen chico y devuelve de inmediato al caballo y a los príncipes. Hazlo sin demora para que el sacrificio pueda realizarse en la hora prescrita». Con esta admonición se apaciguó el ánimo del hijo del sabio. Fue al monte, regresó con los príncipes y el caballo y los liberó satisfecho. Mahaséna envió a los príncipes con el caballo a la ciudad. Estaba atónito por todo lo ocurrido y preguntó respetuosamente a Gana: «Señor, dime por favor cómo pudo esconder al caballo y los príncipes en la montaña». Gana contestó: «Oh rey, escucha. Yo antaño fui un emperador que gobernó un imperio solo limitado por los océanos. Tras mucho tiempo, la gracia del Señor descendió sobre mí y comencé a sentir un desprecio tal por el mundo que solo me parecía basura en comparación con la conciencia que lo habita. Abdiqué del trono a favor de mis hijos y me retiré a este bosque. Mi esposa me acompañó por sentido del deber. Pasaron unos cuantos años de penitencias y austeridades. En una ocasión mi esposa me abrazó y tuvo de mí este hijo mientras yo estaba en samadhi. Me hizo volver a mis sentidos, dejó el niño en mis manos y murió. Yo cuidé del niño con todo mi amor y cuidado. Cuando creció, oyó decir que yo había sido una vez rey. Deseó serlo también y me pidió que le concediera su ruego. Yo lo inicié en el yoga, que practicó con tal éxito que fue capaz con la sola fuerza de su voluntad de crear un mundo propio en esa montaña, en la cual reina ahora. Allí fue donde detuvo al caballo y los príncipes. Acabo de contarte el secreto de esa montaña». Tras escuchar esta historia, Mahaséna preguntó de nuevo: «He escuchado con enorme interés tu explicación de lo que hay en la montaña, pero me gustaría verlo con mis propios ojos. ¿Podrías concederme este ruego?».
El sabio le ordenó a su hijo: «Muchacho, ve y dale una vuelta por el lugar para que se quede tranquilo». Y con estas últimas palabras, el sabio retornó de nuevo a su samadhi, dejando definitivamente al rey y a su hijo con sus propios asuntos. Estos fueron a la montaña y el hijo desapareció al entrar en ella, pero Mahaséna fue incapaz de entrar, así que se quedó fuera llamándolo. Finalmente el hijo volvió a salir y le dijo al rey: «Mi rey, no se puede entrar en esta montaña con una fuerza tan escasa como la que tú posees. La encontrarás demasiado compacta. Sin embargo, tú deberías entrar en ella tal como mi padre ordenó. Por tanto, deja tu cuerpo denso en este agujero cubierto de rastrojos. Entrarás en la montaña en mi compañía solo con tu envoltura mental». Pero el rey tampoco pudo, pues no sabía ni qué hacer, y terminó pidiendo ayuda. «Ya me dirás, joven bendito, cómo esperas que me libre de mi cuerpo. Si se trata de hacerlo a la fuerza, no veo otra forma que morir». El joven santo sonrió ante las limitaciones del príncipe y le dijo: «No parece que sepas yoga. Venga, cierra tus ojos». El rey cerró los ojos. El joven entró de inmediato en él, tomó el cuerpo sutil del rey y dejó el cuerpo denso en el agujero. El rey cerró los ojos. El joven entró de inmediato en él, tomó el cuerpo sutil del rey y dejó el cuerpo denso en el agujero. Luego el joven entró en la montaña con su cuerpo sutil, llevando agarrado al rey, deseoso de contemplar el imperio en las entrañas de la tierra. Una vez allí, despertó a su durmiente compañero de su sueño. Este se encontró sostenido por el santo en medio de la inmensidad del éter. Se alarmó mirando en todas las direcciones y le rogó al santo: «Pereceré en este ilimitado espacio si me dejas». Al joven le divertía su miedo y le dijo: «No te abandonaré, puedes estar seguro. Mira libremente a tu alrededor y deja a un lado el miedo». El rey se armó de coraje y miró lo que le rodeaba. Vio el cielo sobre él, cubierto por la oscuridad de la noche y cuajado de titilantes estrellas. Se elevó luego y miró hacia abajo. Llegó a la región de la luna y se quedó helado del frío. Después, y protegido siempre por el joven santo, arribó a las inmediaciones del sol y quedó abrasado por sus rayos. Fueron para refrescarse a la región opuesta de los cielos y llegaron a las cumbres de los Himalayas, desde donde pudieron divisar toda la tierra. Dotado con una visión tan penetrante como su cuerpo, pudo también contemplar tierras desconocidas e ínsulas extrañas. Había de todo en aquellos mundos distantes. En algunos lugares la oscuridad dominaba, en otros hasta la tierra se asemejaba al oro. Islas, océanos y continentes eran atravesados por ríos y montañas, cielos poblados por Indra y los Devas, otros por los asuras, los humanos, los raksasas y otras entidades y razas. Encontró además que su joven guía se había dividido a sí mismo y adoptado la forma de Brahma en Satyaloka, de Vishnu en Vaikunta y de Shiva en Kailasa, mientras al mismo tiempo seguía en su forma original como rey gobernante de su mundo. Mahasena estaba maravillado ante este despliegue de poder, y entonces le dijo el hijo del sabio: «Has de saber que esta visión ha durado solo un día según como aquí transcurre el tiempo, pero según el tiempo de tu mundo han pasado 12.000 años. Así que no estará de más que regresemos para ver a mi padre».
y ayudó al rey a salir de la montaña de vuelta al mundo exterior. Capítulo 13. De la semejanza entre la vigilia y el sueño, y de cómo los objetos son sólo imágenes mentales. El hijo del sabio indujo el sueño en el rey, unió su cuerpo sutil con el denso dejado atrás en el agujero y lo despertó. Al recobrar sus sentidos, Mahaséna encontró que todo en el mundo había cambiado. La gente, el curso de los ríos, los lagos, los árboles y todo lo demás era diferente. No entendía nada y en el colmo de la perplejidad preguntó al santo: «Gran hombre, ¿cuánto tiempo hemos estado contemplando tu mundo? Este mundo parece diferente de aquel al que yo estaba acostumbrado». El hijo de Gana respondió: «Escucha, rey, este era el mundo en el que estábamos y que dejamos para ver el mío del interior de la montaña. Como aquí ha transcurrido mucho tiempo, todo ha sufrido cambios enormes. Dentro y según el tiempo de allí, solo estuvimos un día, pero eso equivale aquí a 12.000 años, y es solo por eso que hay tantos cambios. No tienes más que ver las diferencias en la forma de ser de la gente, incluyendo sus lenguas. Todo esto es perfectamente natural. Ya he notado este tipo de cambios muchas veces antes, pero mira allí. He ahí a mi señor padre sumergido en el samadhi. ¿Te acuerdas de cuando estuviste delante de él alabándolo y rogándolo? Mira, ahí enfrente está la montaña. En esta época, la descendencia de tu hermano se habrá multiplicado hasta miles o millones de almas. Lo que antes fue Banga, tu país, con Sundara como capital, es ahora una jungla llena de animales salvajes. Ahora hay un tal Virabaju en el linaje de tu padre que tiene su capital Visala en las riberas del Xipra, en el país de Málava. Siguiendo tu linaje está Susarma, con capital en Vardhana, en la tierra de los Drávidas, a orillas del Tambraparni. Así son las cosas de este mundo, que no pueden estarse quietas ni por un momento, por no hablar de miles de años. Pues en todo este tiempo ha cambiado hasta el perfil de la tierra, con sus montes, ríos y lagos. Se han hundido montañas y han surgido volcanes. Algunas llanuras se han elevado y otras han sido anegadas por el mar. Zonas desérticas se han hecho fértiles y otras fértiles se han desertificado. Algunas piedras, consideradas antes preciosas, carecen ahora de valor, y otras que antes eran baratijas son ahora inestimables. Antiguos salares son ahora aguas dulces y lagos paradisíacos de antaño son ahora yermos condenados. También los animales han estado migrando y sufriendo cambios de continuo al compás de los cambios de la tierra. Y en muchos lugares donde antes pastaba solo el ganado, hay ahora fieras salvajes. Y al contrario en otras regiones. Todos estos cambios son lo acostumbrado en la tierra. Pero no te quepa duda de que sigue siendo esa misma tierra por la que andábamos antaño. Mahaséna escuchó todo lo que tenía que decirle el hijo del sabio, y cuando empezó a asimilarlo, se desmayó. Después de ser reanimado por su compañero, se sintió embargado por la pena, y lloró la pérdida de su hermano real, el hijo de su hermano, y su propia mujer e hijos. Tras un buen rato, el joven sabio intentó disipar su pena con las palabras oportunas. Tú eres una persona sensata. ¿Por qué lloras y qué pérdida lamentas? Un hombre sensato no hace nada sin un propósito. Obrar sin discernimiento es algo infantil. Piénsalo bien
y dime primero qué pérdida te apena tanto, y después de qué te va a servir tu pena. Mahaséna, todavía inconsolable, contestó: siendo tan sabio como eres incapaz de entender por qué me apeno. ¿Qué razón buscas cuando he perdido todo lo que tengo? Cualquiera tiene una gran pena con solo que pierda a un familiar, pero yo he perdido a toda mi familia, a todos mis allegados, e incluso a todo lo que conocía, y todavía me preguntas por qué estoy triste. El hijo del sabio siguió con ánimo burlón: Oh rey, haz el favor de decirme, ¿esa facilidad para caer en el desánimo es una virtud hereditaria? ¿Te puedes permitir la autocompasión en una situación como esta? ¿O es que piensas recuperar todo lo perdido llorando? Piénsalo, rey. ¿Quién eres tú? ¿Quién son esos cuyas muertes ahora tanto lamentas? ¿Eres tú tu cuerpo? ¿O eres otra cosa que eso? Pero sabrás que el cuerpo es sólo un agregado de diferentes sustancias. El daño para cualquiera de ellas es daño para el conjunto, pero no hay un momento en que no esté cambiando cada uno de sus componentes. Con todo, no pensarás que las secreciones y excreciones son para el cuerpo una pérdida. Aquellos a los que tú llamas tu hermano y todos los demás son sólo cuerpos. Los cuerpos están hechos de polvo, y cuando se desintegran, vuelven al polvo. Y ese polvo de la tierra queda disponible para otros seres. ¿Cuál es entonces la pérdida? Pero de hecho, tú no eres el cuerpo. Tú posees el cuerpo y lo llamas tuyo, igual que haces con una prenda que posees. ¿Qué diferencia hay entre tu cuerpo y tu ropa? ¿Tienes alguna duda sobre esto? Siendo otra cosa que tu propio cuerpo, ¿cuál es la relación entre tú y otros cuerpos? ¿Alguna vez has pretendido tener la misma relación con los trajes de tu hermano? ¿Por qué llorar entonces la pérdida de los cuerpos en nada diferentes de la indumentaria? Tú hablas en términos de mi cuerpo, mis ojos, mi vida, mi mente, y así con todo lo demás. Ahora te pido que me digas exactamente quién eres tú. Tras esta dura apelación, Mahaséna empezó a pensar en el tema e, incapaz de asumir el envite, pidió que le dejara considerarlo cuidadosamente. Después de un rato, volvió y dijo con la mayor humildad: Señor, no sé quién soy. He estado sopesándolo, pero no llego a ninguna parte. Mi pena es simplemente natural, aunque no tenga una forma de explicarla. Maestro, te pido ayuda. Ten la bondad de responderme a tu propia pregunta. Todo el mundo se siente embargado por la pena cuando mueren sus allegados, aunque no se lloran todas las pérdidas, si bien nadie parece conocer su propio ser. Me entrego a ti como discípulo. Ten la bondad de iluminar mi oscuridad. El hijo del sabio contestó a Mahaséna: Escucha, rey, la gente es engañada por la ilusión creada por el Señor Supremo. Ellos comparten sus miserias por la ignorancia de su propio ser. Pero su miseria carece de sentido. La miseria dura lo mismo que dura la ignorancia del ser. El hombre ignorante del ser se aterroriza igual que el soñador con sus propios sueños o el ingenuo con las serpientes de un espectáculo de magia. Igual que el soñador despertando de su pesadilla o el hombre que se entera del truco de magia, no sólo dejan de tener miedo, sino que hasta se burla de quien lo tiene. Así también alguien consciente del ser no sólo no se apena, sino que hasta la pena de otros le resulta chocante. Y tú, valiente héroe,
tendrás que abatir la impenetrable fortaleza de la ilusión y conquistar tu miseria con la realización del ser. Mientras tanto, debes discriminar. No puedes dejarte engañar como un tonto. Tras estas palabras del joven sabio, dijo Mahasena: Maestro, tu ejemplo no me parece oportuno. Uno termina pronto por saber el carácter ilusorio de un sueño o un truco de magia, mientras que la realidad concreta de este mundo es persistente e indudable. Esto sí que es una fortaleza inexpugnable. ¿Quién puede compararlo con los evanescentes sueños? El hijo del sabio replicó: Escucha, tu opinión de que el ejemplo no es oportuno no es sino un engaño doble, como el de un sueño dentro de un sueño. Considera el sueño como lo haría un soñador, y dime si los árboles no dan sombra a los transeúntes o no dan frutos que otros puedan comer. ¿Acaso se comprende el carácter ilusorio del sueño en el sueño mismo? ¿O más bien quieres decir que el sueño se revela falso después de despertar de él? Pero ¿no es igualmente desmentido el mundo de la vigilia en tus sueños o en el sueño profundo? ¿O me dirás que el estado de vigilia no es igual porque hay una continuidad en él cuando te despiertas? ¿Pero no sabes tú que también hay continuidad en tus sueños de un día para otro? Seguramente me dirás que no tienes evidencia de ello, pero piensa bien si la continuidad de tu mundo de vigilia no es rota a cada momento de tu vida. ¿Piensas que las montañas, mares y la misma tierra son fenómenos permanentes cuando estás viendo que su apariencia cambia continuamente? ¿No es el mundo del sueño igualmente continuo, pero fluido, con su tierra, ríos, montañas, conocidos y amigos? ¿Dudas de que sea un mundo duradero? Entonces tendrías que aplicar el mismo argumento a la naturaleza del mundo de la vigilia y concluir que no es menos evanescente. Es fácil ver que los objetos en permanente cambio, tales como el cuerpo, ríos, árboles e islas, son transitorios. Ni tan siquiera las montañas son inmutables, pues su perfil cambia por la erosión de cascadas y torrentes, el saqueo de los hombres y los animales, relámpagos, tormentas y otras muchas causas concurrentes. También podrás comprobar múltiples causas de cambio en mares y tierras. Deberías investigar todo esto detenidamente. El sueño y la vigilia se asemejan en lo discontinuo de su armonía. No hay continuidad ininterrumpida en ningún objeto, porque toda nueva aparición conlleva una desaparición posterior. Y sin embargo, no parece que pueda negarse una continuidad subyacente en los objetos, puesto que la creación de un sueño es borrada por la experiencia actual. ¿Dónde está la diferencia entre la base que subyace al sueño y la que sustenta a los objetos de la vigilia? Si dices que el sueño es una ilusión y que carece de base, mientras que el mundo de la vigilia no es desmentido por nada y debe ser real, me tendrás que decir qué clase de ilusión. Lo único que la caracteriza es su carácter transitorio, que no es más que su aparición y desaparición de nuestros sentidos. ¿Pero acaso no queda todo revocado en el sueño profundo? Si aún mantienes que la contradicción mutua no aporta ninguna evidencia ni demuestra nada, eso equivale a decir que sólo la propia evidencia de la visión es la verdadera prueba. Pero así, las personas como tú nunca calan la naturaleza de las cosas. No te queda entonces otra cosa que mi palabra de que este mundo de vigilia es semejante al del sueño. También allí transcurren largos períodos de tiempo. Por tanto, ambos estados muestran una naturaleza perdurable y con sentido. Del mismo modo que estás consciente en tu vigilia,
lo estás también en tus sueños. Siendo ambos estados tan similares, ¿por qué no lamentas las pérdidas de tus conocidos en los sueños? El mundo de la vigilia nos parece así de real sólo por la fuerza del hábito. Si lo imagináramos vacío, se desvanecería en la nada. Uno empieza por imaginar algo, luego lo contempla, y por la asociación repetida y continua llega a decidir que es verdadero, salvo que algo lo contradiga. De este modo, el mundo parece tan real como nuestra propia costumbre. El mundo mío que tú visitaste resiste esta prueba. Demos una vuelta de nuevo y contémplalo tú mismo. Dicho esto, el hijo del sabio cogió al rey, dieron una vuelta a la montaña y regresaron al mismo sitio. Luego continuó: Ya lo has visto, rey. La vuelta a la montaña no tiene más de 1 legua, pese a que tú has visto todo un universo en su interior. ¿Es falso o es real? ¿Es un sueño o algo diferente? Lo que allí pasó como un día han sido 12.000 años aquí. ¿Qué punto de vista es el correcto? Piénsalo y dímelo luego. Está claro que tú no puedes distinguir esto de un sueño, luego no puedes evitar concluir que el mundo no es más que imaginación. Mi mundo desaparecerá inmediatamente si yo ceso de contemplarlo. Si te convences de la naturaleza semejante al sueño del mundo, no necesitarás apenarte de la muerte de tu hermano. Lo mismo que las creaciones de un sueño son representaciones moviéndose en la pantalla de la mente, este mundo, incluyéndote a ti mismo, es el reverso de la representación creada por la pura inteligencia. No es más que la imagen de un espejo. Verás cómo te sientes cuando te convenzas de ello. Te sentirás eufórico por la aparición de un conocido o deprimido por su desaparición. Comprende que el sí mismo es el espejo independiente que proyecta y a la vez soporta a este mundo. El ser es conciencia pura y limitada. No lo dudes. Compréndelo sin demora y haz tuya esa dicha que todo lo trasciende.